Gracias al Señor por este día precioso. Ya estamos en el mes de ¿qué? De agosto. Uy, Jesucristo, este año va que casi corre, casi vuela. Este año, Am, pues le damos gracias al Señor. Vamos a seguir hablando. Hay tantas cosas que compartir en el día de hoy, muchísimas. Am, una de las más interesantes es que les voy a contar algo que en estos días he estado pidiéndole al Señor que me ayude, que me enseñe a cómo poder ilustrar las cosas que a veces leemos. Y hace tiempo yo le pedí al Señor que me diera la oportunidad. Y siempre he puesto este ejemplo. Ustedes han visto la película de Lion King, del Rey León, ¿la han visto? ¿Sí la han visto? Muy interesante, me gusta mucho esa película. Yo la miré como 1000 veces cuando salió por uno de mis nietos. Todos los días. En la mañana, media y en la noche la miraba. Me gusta mucho. Pero en aquel tiempo, cuando salió, ah, los que la han visto, si yo les empiezo a platicar alguna escena de la película, yo estoy seguro que si ya la vieron, se les vuelve otra vez a la mente, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando Simba llega y lo lleva Rafiki? Hasta me acuerdo de los dos. Lo lleva al río, ¿verdad? A mostrarle al papá, no sé si se acordarán, que lleva y le dice, mira, aquí estás, y él se asoma y le hace, soy yo. No sé si se acordarán de eso. Esa escena es bien preciosa, porque le dice, ese eres tú estás en él. Tú, el reflejo de tu papá está ahí, eres tú. Me gusta, es bien interesante. Sí, sí, ¿se acuerdan de esa escena o no? O ya se las refresqué así. Bueno, pues no estoy promocionando la película, pero bueno, de alguna manera me recuerdo en aquella ocasión que yo le pedí al Señor que cuando nosotros habláramos se pudiera proyectar la película y nosotros la pudiéramos ver, no nomás oír, porque una cosa es oír y otra cosa es ver, ¿verdad? Y en esta semana le estaba pidiendo al Señor que me diera, desde que empecé con esto, más o menos poder ilustrar el hecho y poderlo también tras, tras, trasladar a lo que vivimos, a nuestras experiencias vivas de lo que vivimos. Y quedamos en que nos íbamos a ir al desierto, ¿verdad? En este tiempo. Yo las semanas, estas dos anteriores, puse más o menos el contexto de por qué ir al desierto. Capítulo 12 de Apocalipsis, el Señor Jesucristo en el desierto, Mateo capítulo 4, el hecho de que el mismo Señor Jesucristo haya alimentado a aquellos 5000 o 7000, no me recuerdo, en el desierto, 3 días sin comer. O sea, hay muchas formas de poder ver que nosotros como hijos de Dios, tenemos un trato. Dios nos trata de forma diferente. ¿Sabían eso? A los hijos, a los hijos los disciplina. Pueden leer ahí en el libro de Hebreos o Corintios. Pueden leer esos libros ahí. Al hijo se le disciplina, pero hay alguien que no es hijo y se le considera como un bastardo. Se oye feo la palabra, ¿verdad? Se oye feo. Pero los hijos, y el llamado es para todos aquellos, no hay excepción, todos aquellos que quieran ser llamados ser hijos de Dios. Aquí no hay exclusiones. El Padre no excluye a nadie. Él hace el llamado a todo aquel que quiera responder a eso, a ser su hijo. Créanme. Yo he visto que el Señor le ha dado oportunidad a gente, no me acuerdo con quién estábamos hablando, me estaban diciendo que ya en sus últimos momentos de vida, era una mujer, le estaban diciendo que aceptara al Señor Jesús y lo rechazó. Muchas veces por tradiciones, otras veces por costumbres, otras veces porque nos aferramos a que somos de cierto tipo de denominación, y la verdad que duele mucho porque yo creo que el llamado
es a todo aquel que quiera recibir al Señor Jesús en su corazón. Que eso es lo que más, lo que nos hace aceptos delante del Padre, el sacrificio de su Hijo. El sacrificio del Señor Jesucristo es el que a nosotros nos hace aceptables delante del Padre. No hay otra manera, no hay otro intermediario, no hay otros santos, vírgenes, no hay nada de eso. Todo eso realmente ha sido una falsificación de muchos años y por nosotros lo estamos viendo, lo estamos hablando. Las semanas anteriores hemos hablado de salir de la confusión de Babilonia, donde hay tantas tradiciones, tantas cosas que han hecho tanto daño. Pero bueno, llegamos al principio de lo que es el desierto. Y hay algo que, miren que el Señor es tan precioso, porque ahorita en la mañana que venía una hermana, yo ya tenía más o menos lo que es el cómo empezar esto, pero creo que el Señor me dio ahorita un poco más de certeza de por qué el Señor nos llama. Y pareciera ser que el Señor va a llamar a los más buenos, a los elegidos, a los sabios, a los intelectuales, a todos aquellos. ¿No les parece que a veces hay un poco de impedimento? Yo me recuerdo haber hablado con gente, decirle, no, es que yo no estoy bien. Que les dice uno, mira, te invito a la iglesia, acepta al Señor Jesucristo en tu corazón. Entonces, no, pues es que no estoy bien. Pues por eso, porque no está bien. Si estuviera bien, pues ya no estuviera aquí, ¿o no? Ya estuviera ya con el Señor alabándolo y haciendo, pues es el asunto, ¿no? Así de que la forma que quiero ver en el día de hoy es el hecho de que el Señor llama, y no nos llama por ser pues muy buenas gentes. Y vamos a verlo en el prototipo de Moisés. Cómo es como él nace. Nace en un tiempo muy difícil, muy complicado, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Nace en un tiempo, vamos a verlo ahí en el libro del Éxodo, vamos a verlo. Váyase al Éxodo porque creo que vamos a ver algunas cosas interesantes. Y otra cosa que le quiero decir también, que cuando empecé a ver esto, me fui a buscar un poquito, no mucho, acerca de la forma y de la condición en la que el pueblo de Israel vivía, el pueblo hebreo vivía en el tiempo de Faraón. Hay muchas teorías, según los expertos, pues pareciera ser que fue como en el año 1441 antes de Jesús. Lo que es el Éxodo. Algunos otros lo sitúan en el año 1290 bajo el reinado de Ramsés II de la dinastía 19. Los otros lo sitúan en el reinado de Amenofis II de la dinastía octava, de la dinastía 18. Y es interesante porque cuando uno empieza a leer todo eso, aparentemente como que parece ser como que nomás es, pero creo yo que de alguna manera nos da testimonio de que aún la arqueología, sin tener nada que ver con lo que es bíblico, pues da testimonio de que hay muchas cosas que en realidad se vivieron, o sea, que están buscando, por ejemplo, también, cuando empecé yo a leer todo eso, están buscando también los arqueólogos señales o algunos indicios para mostrar que realmente todo esto que pasó es verdadero. Pero bueno, no nos vamos a meter en tanto historia, eso se los voy a dejar a ustedes para que busquen por ahí, métanse a ver todo lo que es las dinastías de los egipcios. Es muy interesante también por la razón de que pueden entender también lo que son las plagas, porque las plagas, las 10 plagas que aparecen, estábamos comentando con Hortensia el hecho de que por qué el río, ¿verdad?, se llena de sangre, que es una de las primeras. Por ejemplo, también las tinieblas, que es los egipcios adoraban al dios Sol. O sea, hay tantas cosas que uno empieza a entender y que si uno las puede traducir a la vida de nosotros, créanme que es muy interesante. Pero ahí en el libro del Éxodo, vamos a ver, primero en el capítulo 1, en el verso 7. También esa es otra cosa.
muy interesante. Y se puede, yo creo que se puede ver en la historia, lo que es la historia. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, pareciera ser como que, miren, pareciera ser como que hay algo de una similitud muy grande con lo que estamos viviendo en el día de hoy aquí en este país, ¿eh? De verdad, mírenlo y va a ver que es una similitud bien grande y que no es el único. Si uno se va a la historia, en el tiempo, ¿qué se puede decir? Cuando me parece que es como en el año 1000, porque parece ser que los judíos son muy buenos para multiplicarse muy rápido y de gran manera, ¿verdad? Que también lo que es la diáspora de ellos, dice en el verso 9. Mire lo que dice este rey, este nuevo rey. Dice, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Como que si nosotros lo traducimos así, no es política ni mucho menos, pero pareciera ser que como que aquí los hispanos están creciendo más que los anglosajones. Y lo miran peligroso, ¿eh? Y es política, eso es algo. Pero mírenlo de esta manera. Miren, lo quiero hacer de esta manera por esta razón. Dice el verso 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra él también se una a nosotros, a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenes Pitón y Ramesés. Curioso, ¿no? Opresión. ¿No se les hace familiar eso? En lo que estamos viviendo nosotros en nuestro tiempo. ¿Sabe por qué lo quiero señalar? Por esta razón. Porque a veces nosotros vemos nuestra vida nada más desde el momento en que aceptamos al Señor Jesús. Pero la semana pasada pudimos hablar, o sabemos, y yo creo, con todo mi corazón, que a nosotros nos escogieron desde el vientre de la mamá. Y vamos a ver aquí que hay un hombre que lo escogieron desde el vientre de la mamá, y se llama Moisés. Dice, y miren la situación, dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuga, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es niño, matadlo, y si es hija, entonces viva. Bueno, ahí en esa sentencia entraba ¿quién? Moisés. Póngase a pensar en la vida de nosotros. ¿Usted se acuerda cuando nació? Pues no, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo fue engendrado? Tampoco. Pero ¿se ha puesto a pensar en eso, mano? ¿Se ha puesto a pensar que quizás a lo mejor nosotros estuvimos en riesgo de no haber nacido? ¿No se ha puesto a pensar en eso? En las circunstancias en las que vivimos, hijos a veces no deseados. Póngase a pensar en eso. Que aún a pesar de todo eso, hay algo que ya estaba señalado y había sido escogido. Y eso, mire, cuando uno entiende eso, que a pesar de todo lo que hemos vivido y ser escogido, no sé si pudiéramos ver el privilegio que deberíamos de tener, de sentir, de haber sido escogidos. Y no porque fuéramos lo mejor. No, no porque fuéramos los mejores, porque al Padre le plació. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tenía Moisés? Aarón, que es el que aparece ahí. María. María se salvaba porque era mujer. Y pareciera ser que María era más mayor que él, porque es la que le dice a la hija del faraón que ella conoce a una mujer hebrea para que alimente a Moisés.
bueno, según los historiadores, ¿verdad? Pero ¿en qué condiciones nace Moisés? ¿En qué condiciones a veces nacemos nosotros? Eso yo no lo sé. Ya mis padres ya se fueron y por lo que me contaron, por lo que yo supe, hay cosas en las que a veces uno se queda pensando, y estoy aquí sobre la tierra, ¿con qué propósito? ¿Para qué? ¿No le parece? Ahora, mire, vaya por favor al capítulo 2. Capítulo 2, verso 23. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, de Isaac y Jacob. A causa de por qué, por qué, por qué, por qué, por qué escogen a Moisés. Y si usted se fija bien, esa escritura es después de todo el proceso que Moisés tiene de haber matado a un egipcio. ¿Usted cree que si, en el caso mío, por ejemplo, vamos a poner así, yo soy el papá, yo soy en este caso, y voy a escoger, ¿a quién escogería yo para que fuera el líder, el líder que sacara a mi pueblo de Egipto? ¿A Moisés? ¿A mis ojos? ¿A un asesino? ¿A un hombre impetuoso? Pues no, ¿verdad que no? Pero entonces, ¿por qué lo escogieron? Pregúntese, entonces, ¿por qué me escogieron a mí? ¿Por qué? ¿Por qué nos han escogido a nosotros? ¿Qué es lo que el Señor vio en cada uno de nosotros? ¿Sabe que a mí me gusta mucho la ilustración de David, el rey David cuando anda huyendo de Saúl y se mete a la cueva de Macpela? Dice ahí que se mete a la cueva y dice que se juntan con él, no hombre, los millonarios, no sé si lo ha leído, se juntan los capitanes de los ejércitos, no hombre, toda la realeza se junta ahí con él. Dice la escritura que se juntaron los endeudados, los que iban huyendo, todo lo que aparentemente no era parte de la sociedad buena, estaba ahí con David. ¿Y de dónde sale el mejor ejército, hermano, que está en la escritura? Si no es de esa gente. Porque tenían un líder. Y en este caso, el líder para nosotros no es un pastor, no es un apóstol, no es nadie que no tenga las capacidades, sino el líder que nosotros tenemos se llama Jesús. No hay otro. Es el único. Y viene a hacer esto porque mire, ¿por qué pasa, por qué razón el Padre, ahora sí que algo que no he podido yo explicar, y si alguno por ahí ustedes tiene la explicación, me ayuda con eso, ¿verdad? Dice en el verso 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. ¿Al Señor se le había olvidado? ¿Sabe que en todo hay propósito? Si el Padre agarra a la descendencia de Abraham a través de Isaac y de Jacob, creo yo que no hubiera sido posible que el pueblo hubiera entendido por cómo tomar la tierra, porque vivían en tierra y no la reconocieron. Y si nosotros podemos entender cosas como esas en nuestras vidas, que a veces el proceso que nosotros vivimos no es nomás de gratis, lo que vivimos no es cuestión de el azar o porque la suerte o la fortuna, no. Entender el propósito, eso es lo que yo quisiera que nosotros pudiéramos ver, el propósito, por qué el Señor nos llamó. Estamos viendo ahorita una situación
de una persona que si nosotros lo vemos, pareciera ser que no hay esperanza, ¿va? ¿O no? ¿Hay esperanza? ¿Pero qué ven nuestros ojos? ¿Qué miran? ¿Sabe qué? Porque no miramos conforme al propósito de Dios. ¿Cuántas cosas yo no he visto de situaciones más difíciles que esas? Y al final de cuentas, tiene mucho que ver esto. Tiene mucho que ver esto. Verso 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y el clamor, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Sabe que a veces no nomás es de renegar o de decir no, es realmente de nuestra lucha no es contra carne ni sangre, acuérdese. Yo no voy a luchar en contra de la persona, no, porque voy a perder. No, yo voy a luchar en contra de lo que los oprime, de lo que oprime a la persona. ¿Qué es lo que está, en este caso estoy hablando en singular, pero de las opresiones? ¿Qué opresión hay ahorita sobre esta nación? ¿Sabe qué es economía? La mayoría de los problemas que estamos viendo ahorita es por la economía. ¿Quién mueve la economía? ¿Principados? ¿Potestades? ¿Cuál debe de ser nuestra oración? ¿Que nos mande un libertador? ¿O que la gente despierte para que conozca al libertador? Porque el libertador ya está aquí. ¿No lo hemos visto aún todavía? Que el que libera es Él. El que sana es Él. ¿O no? Vamos a ver. La primera cosa. Vamos a ver el capítulo 2, y en el verso 3. Bueno, vamos a ver desde el verso 1. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. De la hija de Leví. Según la familia de Leví, que eran los levitas, y Moisés viene de la familia de Coat, de la casa de Amram. La madre de Moisés tuvo su bebé, y como estaba la sentencia de cómo, mire a veces cómo son los caminos del Señor, cómo es que a este hombre lo libran, a Moisés lo libran, ¿y a dónde lo mandan? ¿No cree que hubiera sido mejor que se hubiera quedado con la mamá, recibiendo toda la enseñanza, toda la cultura, todo lo poquito que quedaba? Porque si uno se pone a ver la condición del pueblo hebreo en ese tiempo, era muy precaria, era una contaminación tremenda que tenían. Lean un poquito por ahí acerca de lo que es la historia del pueblo de Israel, que no sea bíblico, que sea por ahí en algún otro. No puedo recomendar libros porque no sé, pero lo voy a dejar para que tengan esa inquietud de buscar en otros medios. Dice el verso 2: la que concibió de luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, parece ser que era Miriam, la hermana de Moisés, se puso a la lejos para ver lo que le acontecería. Y resulta de que en lugar de que lo mandaran a otra casa hebrea, ¿a dónde llevan a Moisés? ¿No les parece que es así como que a hacerlo desde bebé, desde niño, a meterle una cultura que no era la hebrea? Que no tuviera un pensamiento hebreo. Es lo que les vuelvo a decir, si yo fuera el que escogiera, pues a él, pues, al menos, era el que menos escogería yo para que fuera el libertador de mi pueblo, ¿no les parece? Escojo a alguien un poquito más calificado, pero no, desde niño lo meten en una cultura egipcia. Si lo pusiéramos en términos de los que nosotros conocemos, mundana, expuesto a todo lo que es el mundo desde niño.
Y resulta en el verso 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y vio una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Pero no importa que sea del niño de los hebreos, los planes que el Señor tenía se iban a cumplir a pesar de todo. Póngase a pensar en la vida de nosotros. Y si pudiéramos ver un poquito desde nuestra niñez, de todo lo que nosotros hemos pasado, hemos vivido, ¿se van a cumplir los planes del Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque fuimos escogidos. Y si usted no toma ese privilegio, no sé, pero nos escogieron desde el vientre de la mamá. Ahora, ¿por qué vivo y paso todo lo que estoy viviendo? De gratis. Yo me he puesto a pensar en algunas ocasiones. Yo me imagino así hasta el padre viéndonos así como que para que se le quite. Para que aprenda. ¿No? ¿No se imagina así al padre? Porque a veces tenemos esa percepción, de verdad, hermano. A veces tenemos la percepción de que el Padre nos ha tomado y dice, para que aprenda, ándele, para que se le quite. No, hermano, no conocemos al Padre nosotros. No lo conocemos. Yo conozco un hijo que gastó todo, hizo a lo mejor peor que lo que hizo Moisés. Se gastó una herencia. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar realmente qué fue lo que el hijo se llevó de la casa del papá. Le estoy hablando de la parábola del hijo pródigo. ¿Qué se llevaría? De la casa del reino del rey. ¿Qué se llevaría? Piénselo. ¿Qué se llevó? Y todo lo tiró. Todo lo tiró a la basura. Al grado de que no le quedó más que comer de la comida de los que ansiaba que le daban de comer a los cerdos. Y a mí me gusta mucho esa parábola, me apasiona esa parábola porque yo me imagino que aquel hombre dice que le cae el 20, ¿a poco no? Al estilo mexicano, le cae el 20, dice que vuelve en sí. Como que, caray. Y sabe que yo he rogado mucho, por ejemplo, en el caso este, que lleguen momentos en que ya estoy allí comiendo de los cerdos y que reaccione en ese momento. Que el hijo tenía todo en la casa del papá. Y yo he recorrido ese camino con ese muchacho. ¿Cómo creen que iría de camino ese muchacho a la casa del papá? ¿Cómo iría? Póngaselo a pensar, ¿cómo iría? Déjenme le digo cómo iría caminando ese muchacho. Alabaré, alabaré, alabaré. No, ese no iba así. No iba así. Hasta había puesto condiciones. El hijo. ¿Verdad? ¿Qué le digo a mi papá? Cuando llegue, ¿qué le digo? ¿Cómo me presento delante de él? ¿Cómo llego? ¿Como el hijo? Ahora, ¿se perdió el vínculo del hijo? No. Ese no se perdió. No se perdió. Mas, sin embargo, ¿cómo lo recibe el padre? ¿A poco no? Estaba el padre parado en la puerta, lo veo que venía y dijo, ay, viene este. Así dijo, ¿no? No. Y entró el muchacho, te dije, cabeza de piedra, te lo dije. No, mano, no le dijo eso. Realmente nosotros no conocemos el amor del Padre. Por eso le quiero mostrar esto de que, ¿qué vio en Moisés? ¿Qué ha visto en nosotros? ¿Qué mira el Padre en nosotros? ¿Cosa buena? ¿Qué mira en la gente que tenemos al lado? ¿Qué mira? ¿Cosa buena? No, hermano. No es por lo que somos, es por lo que Él es.
Porque Él es Dios y porque Él sabe y Él conoce el corazón del hombre. Aunque aquí empieza el proceso, ¿verdad? Resulta de que el niño crece y crece. Nosotros vemos eso. Por favor, ahí en el mismo capítulo 2. En el verso 11. Pareciera ser que él nunca perdió su identidad. En el verso 11. ¿Verdad? Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, ya grandecito, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Sabe que el corazón de un hebreo nunca va a dejar de ser el corazón de un hebreo? El corazón de un hijo nunca va a dejar de ser, aunque el hijo no sepa qué es el hijo. El hijo se entera ya hasta cuando está este hombre que lo llaman a sacar al pueblo de Israel al desierto. Y le vuelvo a decir, le vuelvo a repetir, yo me puse en esa posición, dije, Señor, me perdonan lo que voy a hacer. Vamos a ver, a los hermanos de la iglesia, a los hermanos que conocemos, ¿a quién escogeríamos nosotros para que se pusiera como líder? Por ejemplo, líder de alabanza. Vamos a hacer un ejemplo. Y empezó uno a ver, fulano, no, pues le falta esto, fulano, no, le falta lo otro. No, pues es que no es muy espiritual o algo parecido. ¿Verdad? Realmente, ¿qué es lo que el Padre ve en nosotros? ¿Qué es lo que mira? ¿Sabe qué es lo que mira? Al Hijo. Él no mira otra cosa. Él mira al Hijo. Porque el Hijo es el único que puede comunicarse con el Padre. Y si yo no tengo la conciencia del Hijo, entonces algo me falta. Y de verdad yo lo quiero llevar a eso, a que nosotros podamos entender que yo soy el Hijo, sí, el Hijo pródigo, o el otro hijo que se quedó en la casa, o el hijo como Moisés, que aquí se le fueron feos las cosas. Dice el verso 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ay. ¿Se puede imaginar el carácter de ese hombre? ¿Alguno de nosotros pudiera equipararse o compararse más o menos acerca del carácter de Moisés? ¿Cómo sería el carácter de Moisés? ¿Se lo puede imaginar? Oiga, para que agarre al tipo aquel y lo mate, no era porque tenía un carácter muy... Mire, es que es increíble. Ay, Padre mío. Cuando el Padre se refiere a Moisés más adelante, un poquito más adelante, que lo vamos a ver más adelante, ¿cómo se refiere a él? El hombre más manso de la tierra. ¿Moisés? ¿Aquí usted ve mansedumbre en Moisés? ¿La mira? Lo que nosotros ¿vemos eso en los demás? Si lo que nuestros ojos ven es todo lo contrario. ¿Estamos viendo a Moisés o no? Con ese carácter que dijo ahorita lo... Pero resulta que como no hay nada que quede descubierto, y no quiero decir, por ejemplo, que no se malinterprete esto, porque por el amor de Jesucristo, que no se malinterprete, que no necesitamos matar a alguien, ¿verdad? Para poder tener nuestro desierto propio, porque aquí es en donde empieza la situación del desierto. ¿Hacia dónde se va Moisés después de esto? Al desierto, a su propio desierto, a vivir su propio desierto y a quitarle todo lo que él tenía de egipcio. Todo lo que tenía. Porque lo vamos a ver cómo dice aquí en el verso 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo?
Se puso como juez. Trataba de ocultar lo que había hecho. No se le hace una característica o una, ¿cómo se llama? Una cualidad a veces de nosotros que hacemos las cosas y tratamos de aparentar otra ya después de que lo hicimos. Cuando se nos fue algo que yo creo que voy a tratar en este tiempo, ¿y sabe qué es? Ira. ¿Sabe qué es la ira? Vamos a ver una escritura, Santiago, para poder entender esto. Vamos a ver el verso 19. Mira lo que nos dice Santiago. Dice en el verso 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre, en la ira del hombre no actúa, búsquelo, Santiago, capítulo 1, verso 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, primero para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre, en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Y esta fue una de las causas por las cuales Moisés aquí le falló. Y al final de cuentas nos vamos a dar cuenta que hay tres situaciones en las cuales la ira fue lo que a Moisés no le permitió llegar a tierra prometida. ¿Qué es ira? Yo creo que se puede escribir fácil, ¿verdad? Enojo, ¿qué es enojo? Dice la escritura, airaos, pero no pequéis, o sea, enójate, pero no peques. ¿Será posible eso? Airarse y no pecar. ¿En dónde está la línea? Mire, creo que el enojo es controlable por el hombre. La ira no. La ira es más fuerte que el hombre y la ira domina al hombre. Cuando nosotros cruzamos esa línea, yo se lo digo por experiencia, ¿verdad? Que cuando llegamos a veces a cierto enojo, ciertas cosas, yo no sé si algunos, los que no tienen eso, gloria Señor, los felicito, pero algunos como nosotros, parecidos a Moisés, ya me están diciendo ya que yo soy. Les voy a contar una situación, porque sí es verdad. En una ocasión andamos en Piedras Negras, y allá en Piedras Negras, tiene que formarse en la línea para cruzar el puente de para acá, y se hace la fila. Bueno, hermano sabe todas las cosas que sufre uno ya para pasar la línea. Y en esa ocasión estábamos en la línea, muy tranquilos, esperando que caminara la línea, porque pues es cuestión de paciencia. Y donde en una bocacalle, en una intersección de una calle, yo me paro en la calle está así, me paro a este lado para dejar paso a los que vienen de este lado. Cuando avanza el carro aquel, pues avanza uno y pues se para uno de esta manera, ¿no? Resulta que estoy parado aquí y cuando avanza la línea viene un carro así y se mete. Ay, que no se hubiera metido enfrente de mí. Porque me bajo. Y que le empiezo a echar pleito a la señora y ¡ay, que no! Y pues, ira. La ira al volante, ahorita es una de las cosas que están cobrando muchas cosas. Resulta de que cuando volteé y la vi a ella así con ojos así como de espanto, pues ya me regresé al carro, pero hombre, que esto y que lo otro, y que me empezaron a regañar y que eres el pastor y que esto y que lo otro, y ya me tranquilicé. Ay, Señor, perdóname. Porque ¿qué testimonio damos nosotros, hermano? Dígame, ¿qué testimonio damos? De que no ejercitamos los dones que se nos ha dado, la paciencia, la benignidad, templanza. Eso es un ejercicio. Eso se puede ejercitar, ¿sabía eso? Se puede ejercitar. Y resulta de que pues la señora no se fue ahí enfrente. Y yo bien enojado. Cuando íbamos llegando ya como a un bloque, al llegar a donde está la entrada,
el carro que venía detrás de mí, la persona que venía detrás de mí se baja, se pone enfrente de la señora para no dejarla pasar y me dice que le pase y me paso. Yo lo viví. ¿Sabe por qué? Porque en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Cuando yo me tranquilicé, bueno, no es cierto, cuando me regañaron, que es otra cosa, cuando ya me tranquilizaron, que me empezaron a reconvenir, que pues sí es cierto, porque yo lo pensé, imagínense, estamos allá, vamos a predicar allá, vamos a decirle a la gente, y luego con esas actitudes, no, tiene uno que aprender, se tiene que aprender, es disciplina, el Señor disciplina a los que Él ama, de cómo entonces nos va a disciplinar. A veces nosotros pedimos, Señor, dame paciencia, no hermano, no pida eso, se lo suplico, no lo pida. Porque le van a venir una cantidad de cosas para que ejercite la paciencia. Bueno, pídalo. si puede, hay tantas otras cosas, ¿eh? Poquito a poquito. Sí, que sea gradual, ¿verdad? Porque también es algo bien interesante eso cuando el pueblo de Israel ya llegan a la tierra y los enemigos, dice el Señor, que los echa poco a poco. Es otra cosa, pero es muy interesante esto. Pero es verdad, eso es parte de la disciplina. Y nosotros estamos viendo ahorita aquí a Moisés. Primero es un hombre violento, tiene identidad, sabe que es hebreo, pero ¿qué es lo que pasa? Tiene todo un carácter que tenía que ser moldeado. ¿Y de qué manera lo iban a moldear? ¿A dónde lo iban a llevar? Verso 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Se fue huyendo. Pareciera como que era el candidato perfecto para hacer el trabajo en estas alturas. ¿Ustedes qué creen? Estamos en el capítulo 2 del libro de Éxodo, en el verso 15. ¿Qué es lo que nuestros ojos ven realmente a veces acerca de lo que vemos? Es más, no voy a decirle de los demás, vamos a ver nosotros mismos. Realmente seríamos o seremos los candidatos perfectos para cierto tipo de trabajo que el Señor nos ponga a hacer. Pero si usted no se lo cree, y si usted no lo ve como un propósito, si no lo vemos como un proceso también, es un proceso. Y es ir al desierto. Y desde ahí empieza el camino del desierto. Pero parece que no le va muy mal a Moisés. Verso 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, ese 7 es muy significativo. Dice, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Ay, ya me imagino a Moisés. Se paró otra vez a hacer pleito. Otra vez. Pareciera ser que iba una tras otra, ¿verdad? ¿Sí o no? Y mire, el verso 19 es muy interesante. Dice, ellas respondieron, un varón egipcio. La apariencia de Moisés era hebreo, israelita, no. Toda su apariencia, toda su vestimenta, hasta su carácter era totalmente mundano, si se podría decir. Era egipcio. Otra vez, pregunto, ¿sería el candidato perfecto para el trabajo que él iba a hacer? Yo lo desecho, o sea, no, este tipo no me va a servir para nada de eso, ¿verdad? Que no. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que el Señor mira? ¿Qué es lo que realmente nosotros tenemos que ver en el día de hoy? Propósito. Que él desde que nace, desde que es engendrado Moisés, ya estaba destinado para ese propósito. Desde que nosotros nacemos, desde que a nosotros se nos llama desde el vientre de la mamá, estamos destinados. Pero sabe que si no lo entendemos, si no lo vemos con ese propósito, a lo mejor nos perdemos el final de la película. Y a mí no me gustaría perder eso.
Por eso a veces luchamos, caemos, nos levantamos, lloramos, pataleamos, a veces, pues hasta, ¿por qué no decirlo? Hasta renegamos a veces. Señor, ¿por qué yo? Porque lo vamos a ver más adelante. No soy apto, no puedo hablar. ¿Por qué yo? Pues porque te escogieron desde el vientre de la mamá. El Señor ya había puesto el embrión en tus ojos, sus ojos en tu embrión. Y sabe que teniendo esa convicción, pues quizás a lo mejor nos vamos a quedar como Moisés a la orilla del desierto, ¿eh? Porque solamente en la voluntad del Padre está, pero el deseo de nosotros es llegar a tomar la tierra. Pero estamos empezando desde el principio. Y yo quisiera que nosotros nos viéramos desde el momento en que tuvimos conciencia de quién es Él, de quién es Dios, de qué es Dios. Desde el momento que tuvimos conciencia que a través de Jesús, a través de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, se nos llamó. ¿A qué? Dígame a qué. Perdón, ¿a calentar una silla? No. Otra cosa que escuché de un pastor, a estar bien alimentaditos, llenitos, así gorditos. No, yo creo que el trabajo está afuera, allá afuera, con las necesidades diarias de la vida, diario. De ayudar a un hermano, de andar aquí, andar allá, de hacer todo. En el libro parece que de Pedro, dice que aquel que, sí, vamos a verlo. Es primera de Pedro, creo, miren. Es segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Mire, es bien interesante esta escritura. Le voy a decir por qué. El apóstol Pedro aquí nos dice algo bien interesante. Dice en el verso 5, 1:5, segunda de Pedro 1:5, dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. ¿Qué es añadir? Pegarle, ¿verdad? O sea, aquí está la obra del Padre, pero aquí hay acción de nosotros. O sea, añádenle ustedes. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dice: vosotros también, verso 5 otra vez, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué le parece? Un día vamos a seguir estas cosas porque son bien preciosas. Añadirle a la fe. A veces, Señor, añade mi fe, dame fe. Pero después de que tenemos fe, hay que seguir. Y en el camino de Moisés es lo mismo, lo vamos a ver en él. Vámonos otra vez a Éxodo, por favor. Y vamos a ver este hombre, que la verdad que cuando yo lo empecé a ver, para mí no calificaba. No, yo hubiera escogido a Aarón quizás a lo mejor, o algún otro de los pues más valientotes por ahí. Pero no se me hacía que Moisés fuera el escogido. Capítulo 3 del libro del Éxodo. Y vamos a ver en dónde lo tuvieron que llevar a Moisés para que pudiera entender. Es que es curioso, ¿sabe una cosa? Me quedé pensando. Primero Moisés tenía que ir bueno, vamos a leerlo. Perdón, vamos a leerlo. Capítulo 3, verso 1.
apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través de ¿dónde? Y llegó hasta a Horeb, monte de Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés después de que era el príncipe de... Mire, si uno lee la historia secular de lo que es, de cómo se desarrolla, hay una enciclopedia hasta en donde ponen hasta los nombres del que era el esposo de la hija de Faraón, de cómo los privilegios que tenía Moisés, la forma en que vivía, no le faltaba nada. Era el hijo de la hija de Faraón, tenía todo, tenía sirvientes, tenía todo. Y dejar todo eso por un arranque de ira. Pues sí, pero el arranque de ira era parte del proceso que tenía que llevar este hombre. ¿Y hasta dónde lo llevan? Al desierto. Y es una cosa muy interesante, le voy a decir por qué. Porque primero tenía que ir a apacentar ovejas naturales para entonces poder entender y manejar a las otras ovejas. Y en los dos casos hay una cosa bien interesante. Dice, apacentando Moisés las ovejas ¿de quién eran? Del suegro. Él no tenía ninguna... Desde ahí se le enseña que él no tiene... las ovejas no son de él. Y es una cosa que yo siempre he dicho. Las ovejas que nosotros pastoreamos no son nuestras. Y desafortunadamente hay mucha gente que se apodera hasta de la voluntad de las ovejas. Y las manipula. Y hace tanta cosa. La primera cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, que un día vamos a dar cuenta de las ovejas que se nos ha dado a pastorear. No son nuestras. Todo le pertenece a él. Y aquí empieza Moisés a hacer eso. Y resulta que se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Verso 3. Verso 3. Mira el encuentro que Moisés tiene con alguien que él sabía que existía. De alguna manera tenía una... Pues por su cultura se puede decir también, por la cultura hebrea en ese que él tenía, pues sabía que ellos eran descendientes de Abraham, del linaje de Jacob, del linaje de los israelitas, y que ellos servían a un único Dios, al Dios verdadero, pero ¿tenía algún conocimiento de ese Dios? ¿Cómo le conoce aquí en esta parte? ¿Sabe que de alguna manera a veces el Señor se muestra de una forma bien sobrenatural? Que con el tiempo, yo le voy a decir ahorita, yo cuando acepté al Señor me pasaron tantas cosas que para mí hasta ahora tienen sentido, pero en el tiempo aquel pasaban como... Le puedo contar varias cosas que me pasaron que hasta el día de hoy entiendo que era el mismo Señor hablándome, mostrándose, pero en el tiempo en que yo las viví, olvídese hermano, no había... Y en esta parte dice, verso 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Ay, 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 ay. ¿Ha escuchado usted la voz del Padre? ¿No ha escuchado la voz del Padre? Mire hermano, que es bien clara la voz del Padre. Y cuando él llama... Y es curioso, si usted se fija bien, aquí hay dos veces que le llama. ¿Sabe qué quiere decir dos veces? Testimonio. Moisés, Moisés. ¿Sabe que yo voy a terminar ahí? De verdad lo voy a dejar ahí. Y lo voy a dejar por esta razón. Yo quisiera que reflexionaras un poquito y quizás a lo mejor nos fuéramos un tiempo atrás en el cual el Señor nos ha llamado de esa manera. Y si no, pídale que pueda escuchar su voz. Uy, eso rompe el corazón. Eso, no sé, eso trae un testimonio bien tremendo cuando uno realmente escucha esa voz. Ahora, dice, y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Heme aquí.
la respuesta de heme aquí, yo me hubiera gustado más que él hubiera dicho, Señor, aquí está tu siervo. O al menos la otra expresión de Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo, como lo dijo Eliseo. No. ¿Sabe que ese heme aquí es una falta de conocimiento? Realmente él no conocía al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. No lo conocía. A lo mejor quizás hasta de oídas nada más, de lo que la cultura, como en su cultura, en su tradición él lo escuchaba, pero conocerle no le conocía. Y esa es la primera evidencia de un encuentro en el desierto con él, con el Padre. Esa voz. Yo lo invito, mi hermano, de veras, a que le pida al Señor que le hable. Es bien audible, es bien... Yo creo que podemos identificar esa voz, ¿verdad? ¿Sí o no? Los que no han tenido esa experiencia, yo los invito a que le pidan al Señor que les dé esa experiencia y no se asuste. Pero su voz es bien audible, créame. No sé explicarle cómo, no es una voz acá afuera, no, es una... Usted la va a identificar. Y yo sé que los que hemos pasado por eso, hemos identificado esa voz. Es bien clara esa voz. Es tan preciosa esa voz. Y dijo, verso 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde en tú estás, tierra santa es. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús les dice a los apóstoles, bueno, les voy a lavar los pies? ¿Y qué dice Pedro? No, Señor, pues a mí no. ¿Por qué los pies? ¿Sabe qué es nuestra forma de caminar, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de vivir a veces como egipcios? Y era necesario que... Mire, yo lo hice en una ocasión. Yo lo invito a que ahorita, si es posible, bueno, ahorita no, pero en un momento así, quítese los zapatos y salga a caminar allá afuera. ¿Cómo va a caminar? ¿Cómo va a caminar? Va a caminar así, mire. Y si siente lo calientito, luego se va a meter. ¿Sabe por qué a veces esa es la parte más sensible que nosotros tenemos en nuestro caminar? Si nosotros no tenemos sensibilidad a caminar en los caminos de Él, podemos... Y en ese momento, Moisés tenía que sentir esa, ay, Padre, ayúdame, esa sensibilidad de empezar a caminar realmente conforme al corazón de Él. Si no, iba a seguir caminando como egipcio. Señor, no me laves los pies a mí. Si no te los lavo, Pedro, ¿qué le dice Pedro? Señor, entonces lávame todo si quieres. No, no más los pies. Es nada más tu forma de caminar. Porque aquí Moisés todavía tenía mucho de egipcio, ¿eh? Y otra de las cosas, aquí está lo interesante. Y dijo, mire lo que el Padre le dice, y dijo, yo soy el Dios de tu Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Uy, si nosotros pudiéramos ver esa escena y si pudiéramos vivirla, por decirlo de alguna manera. Yo soy tu Padre, yo soy el Dios de tu Padre, yo soy el que soy. Y más adelante vamos a ver de cómo este hombre sigue el proceso de poder entender. Cuando Moisés sale de Egipto al desierto con Jetro, él sabía que iban a enviarlo como caudillo para sacar al pueblo de Israel. ¿Él sabía eso? Ni idea tenía. ¿A qué nos han llamado a nosotros? ¿Tenemos idea de lo que viene más adelante? Lo único que quiero yo en el día de hoy es entender el proceso que tengo ahora, para entonces que el Señor haga lo que tiene que hacer. Y yo no bajo la bandera, a pesar de mis años, a pesar de que ya tengo tiempo en esto y yo sigo adelante, yo sigo. Quizás a lo mejor nos quedamos en el camino como Moisés nomás viendo la tierra, pero
pues al menos lo intentamos, ¿no? ¿No le parece? Así de que, pues bueno, vamos a orar, ¿qué le parece? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar... ¿Quién soy yo, Señor, para sacar a los hijos de Israel? ¿Quién somos? ¿Quién somos? ¿Qué somos nosotros? Dígame, ¿qué somos? ¿Realmente no se ha preguntado eso? ¿Qué es lo que el Señor nos ha llamado? Bueno, como quiera, vamos a tener que seguir porque en esto no hay regreso. En este caminar no hay forma de regresar. No la hay. Amén. Y aceptar que seguimos el trato que Él tiene con nosotros precisamente en el desierto. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. Y pues, Padre, queremos escuchar esa voz. Moisés, Moisés. Que podamos escuchar la voz del Padre al Hijo. Quítate todo lo que todavía traes encima, porque aún te falta todavía, para que me seas útil, para que me seas a lo que yo te he llamado. Señor, yo sé que hay gente que nos está viendo por el teléfono, hay gente que va a escuchar este mensaje, y que aquellos que puedan entender, Señor, que hemos sido llamados a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, podamos llegar al final, podamos entender el propósito eterno que tú tienes para con aquellos que guardan el testimonio de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. En el nombre de Yeshua, gracias. Amén, amén y amén.